Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la internacional. Cantando quiero decirte lo que me gusta de ti, las cosas que me enamoran y te hacen dueña de mí. Bueno, y le damos la bienvenida y los buenos días a Voz Educadora, la voz de los sin voz, a toda nuestra querida audiencia hoy en el programa número 611. Iniciamos con la canción Todo me gusta de ti de Alberto Beltrán, una de las canciones que más le gustaba escuchar a Leonardo Posada, quien fue un pedagogo joven de Bogotá, licenciado en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional, donde fue un notable líder estudiantil. Leonardo Posada conjugaba la lucha por los derechos con los boleros y con la bohemia. Defendió los intereses populares. Fue dirigente comunista, concejal de Barrancabermeja y elegido a la Cámara de Representantes. Un 30 de agosto de 1986, las balas asesinas de las fuerzas paraestatales acallaron la alegre voz de Leonardo y con él se da inicio al genocidio de la Unión Patriótica que le costó la vida a más de 5.000 colombianos. Viva la memoria de Leonardo Posada y su legado histórico. Y el magisterio colombiano por estos días adelantando con FECODE y el gobierno nacional la implementación de las mesas de concertación en los ejes temáticos de financiación y política educativa, la dignificación de la labor docente y la pedagogía, el fondo de prestaciones y salud y el derecho a la vida y el bienestar. Se resalta que FECODE presentó una fórmula para incrementar los recursos en el Sistema General de Participaciones que le permitiría a la educación salir de la crisis. Pero por otra parte, y es conocido por todos y por todas, existe una gran amenaza con los proyectos de ley 192 radicado por la ultraderechista Paloma Valencia, por el cual se crean los bonos escolares que privatizan definitivamente la educación y le darían la estocada al sistema educativo público en Colombia al direccionar los recursos hacia el sector privado. Lo mismo que el proyecto de la María Cabal, que pretende prohibir la huelga en el sector de la educación, quitándole al magisterio la única herramienta que históricamente ha tenido para conquistar y defender sus derechos. Por estas y otras razones, como el servicio de salud del magisterio y el intento de golpe de Estado al gobierno del cambio, FECODE convoca al paro de 24 horas el 30 de agosto. Igualmente, los colombianos tenemos una responsabilidad y una oportunidad histórica en la que la CUT, FECODE, el Comando Unitario y la Coordinadora Nacional por el Cambio preparan la gran movilización unitaria en respaldo a las reformas del gobierno del cambio para el día 20 de septiembre. Voz Educadora, el colectivo Leonardo Posada, William Agudelo, invitamos para sumarnos en estas tareas de oportunidad histórica para el cambio con el pacto histórico, luego de más de 210 años de violencia y gobiernos de la oligarquía y las mafias en este dolorido país. Dos tareas fundamentales. 30 de agosto a salir a confrontar a la mafia de la ultraderecha que agrede nuevamente al magisterio colombiano y el próximo 20 de septiembre salir a las calles a respaldar las reformas del cambio en este país. Bienvenidos, bienvenidas a Voz Educadora, la voz de los sin voz.
Voz Educadora. La voz de los sin voz. Informe distrital. Informe distrital. Informe distrital. Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE. Muy buenos días, un saludo fraterno desde Voz Educadora a los compañeros y compañeras del Magisterio por parte de la Junta Directiva de la ADE y del colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. Esta semana el candidato a la alcaldía por el Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, el cual tuvo una charla amena junto a la Junta Directiva de la ADE, aseguró que su bandera de campaña será la niñez de los colegios públicos desde el preescolar y que ello permita llegar a una carrera profesional. Y aseguró que construirá junto al Magisterio Distrital un pacto por la educación pública estatal, así generando justicia social desde las comunidades educativas en Bogotá. Por ello, te invitamos, Magisterio Distrital, a continuar trabajando para hacer realidad el pacto por la vida en los territorios y hacer elegir los gobernantes que garanticen la construcción del poder territorial, la democracia, la participación ciudadana, aún en la elaboración de presupuestos que permitan una política con las comunidades y acabar con la desigualdad social para consolidar la paz con justicia social. Continuamos demandando la atención inmediata a situaciones conflictivas en las instituciones, la estabilidad laboral y avanzar en la mesa de negociación ADE Secretaría 2023. También te invitamos. Vamos al paro nacional de 24 horas. El Magisterio Nacional vuelve a las calles en defensa de la salud de los docentes, de sus familias, en contra de los bonos escolares y del derecho a la protesta. No olvides, plantón este miércoles 30 de agosto en la Fiduprevisora desde las 9:30 de la mañana. Nos movilizamos por las reformas del cambio este 20 de septiembre. Se realizarán los comités locales sindicales los días 29 y 31 de agosto. No olvides inscribirte a la 10ª Asamblea Pedagógica Distrital. Tienes plazo de inscripción hasta el 31 de agosto, porque el papel transformador de la escuela pública estatal en Colombia debe ser potencia de la vida. Desde la Junta Directiva continuamos con los diálogos formativos este jueves 31 de agosto a las 6:30 por las redes sociales de la ADE con el tema Concurso Especial Docente, Acuerdo FECODE Ministerio de Educación. Únete a la campaña por el Pacto Histórico Bogotá y unidos construyamos una Bogotá digna. Realiza tus aportes, sugerencias y tus dudas de nuestras comunicaciones de Voz Educadora y de nuestro espacio en la Junta Directiva. Estamos atentos para respaldar y acompañar las luchas y las actividades institucionales. Somos el colectivo de maestro Leonardo Posada, William Agudelo. Con el amor por la vida venceremos. William Agudelo vive, la lucha sigue. Les habló Alexander Hurtado, secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE, docente orientador del 1278. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas, muchas pullas, recontrapullas a la corrupta derecha colombiana que arrecia sus ataques contra Petro para tapar la declaración de Mancuso sobre Uribe, la de Macaco sobre Humberto Martínez y la multa de Estados Unidos al Grupo Aval por Odebrecht. El desespero y la angustia los tiene atrapados. ¡Ah, caramba! Pullas, pullas. Y pullas, pero recontra pullas a los partidos Liberal, Centro Democrático, de la U, Cambio Radical, Conservador, Nuevo Liberalismo y Partido Verde, que recibieron donaciones del Grupo Aval en el 2022 y después a pagar favorcitos a costa de los colombianos. Y bien calladitos que sí estaban, ¿no? ¿Qué tal? Pullas, pullas y pullas, muchas pullas, recontrapullas al Estado colombiano que ha enriquecido al hombre más rico de Colombia. Le concesionaron una carretera entre Puerto López y Puerto Gaitán que pasa por sus 22.000 hectáreas en sus haciendas de Pajonales y Mavalle. ¿Qué tal? ¿Y saben quién es? Indudablemente, Sarmiento Angulo.
Pullas, pullas. Y pullas, pero recontra pullas a la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía por su negligencia y nula actuación para investigar la corrupción en las obras de construcción de los puentes, materiales de baja calidad, la disminución de componentes, el mal pago a sus trabajadores, la falta de contratación de personal para evaluación y mantenimiento y la coima para que la interventoría no actúe y controle. Y al final, el puente se cae y no pasa nada. ¿Qué tal? Pullas, pullas. Y pullas, muchas pullas a Javier Milei, líder tóxico, candidato de extrema derecha en Argentina, quien se abre paso con sus mentirillas, con un discurso populista y canaliza el descontento social frente a la crisis económica y la hipoteca del país al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué tal? ¡Vivas! Viva, 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 Y viva. pipas, pero recontra vivas a la convocatoria del paro de 24 horas convocado por FECODE para el próximo 30 de agosto por la defensa del derecho a la salud, oposición a los proyectos de ley que amenazan a la educación pública estatal, contra el proyecto de bonos escolares y contra el proyecto que impide la huelga para el magisterio. ¡Viva la lucha del magisterio! ¡Vivas! Viva, viva, viva. Y vivas, muchos vivas, a los 10 años de la movilización campesina, hito que antecedió el estallido social que estremeció al país en 2019 y 2021. Vamos siempre a la calle. ¡Vivas! Viva, 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 Y viva. pipas, pero recontra vivas a las reformas propuestas por el gobierno que no solo la discuten los operadores políticos, sino millares de colombianos y colombianas de a pie. Esto sí es ya un cambio. ¡Que viva el cambio! ¡Vivas! Viva, viva, viva. Y vivas, muchos vivas, recontra vivas al grupo BRICS, que reúne a las economías emergentes más poderosas del mundo, que en su 15 cumbre ha invitado oficialmente a 6 nuevos miembros a unirse a su familia. Así crecería de 5 a 11 miembros. ¡Vivas! Viva, 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 Y viva. pipas, pero recontra vivas al presidente Petro, que en reunión en Casa de Nariño le propuso a la bancada progresista del Partido Demócrata de Estados Unidos una alianza político-social en defensa de la vida y la naturaleza. Propuesta muy bien recibida. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Informe Nacional en Voz Educadora. Informe Nacional con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora. Movilizarnos en las calles, en las urnas, con nuestra iniciativa política garantizará el poder local. El 29 de octubre tenemos un reto histórico, el cual concretará el cambio desde el territorio, el cambio desde la Colombia profunda. Alcaldes, alcaldesas, gobernadores, gobernadoras, concejales, ediles, todos ellos y todas ellas con nuestro voto de clase. Así adelantarán el cambio, las reformas, las políticas del gobierno alternativo y garantizarán nuestro proyecto político, progresista, un pacto por la vida. Estamos entonces en modo campaña, impulso de candidatos y candidatas, movilización social, movilización cultural, trabajo comunitario, pedagogía, pega de afiches por nuestros candidatos y candidatas en cada región. Podemos decir entonces que Gustavo Bolívar en Bogotá se proyecta como la opción más importante. Vamos con toda, porque el pueblo tiene la palabra. Así entonces nos disponemos a movilizarnos el 30 de agosto por la vida y la salud del magisterio colombiano y sus familias. Rechazamos la arremetida de Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, de la ultraderecha guerrerista, contra el magisterio colombiano, contra nuestra FECODE.
También nos movilizaremos el 20 de septiembre por las reformas del cambio y en respaldo al gobierno alternativo de Gustavo Petro y Francia Márquez. Y simultáneamente, los acuerdos pactados entre el gobierno y FECODE también se mueven. Se expide el decreto 1345 del 15 de agosto del 2023 para etnoeducadores. El 24 de agosto se convocó la Comisión de Alto Nivel para la reforma al Sistema General de Participaciones y de igual manera sigue sesionando la mesa sectorial. Se mueven los juegos del magisterio. Se mueve la ley estatutaria, la educación como derecho fundamental, y será presentada al Congreso el próximo 6 de septiembre. Todo ello con los aportes desde FECODE, desde el Magisterio Colombiano y desde todos los sectores por la educación pública estatal. Vamos a movilizarnos y adelantar sendos mítines, plantones contra los operadores de salud, mítines, plantones contra la FIDU previsora, mítines y plantones contra los congresistas enemigos de la educación pública estatal y de FECODE, porque todas y todos somos FECODE. Nos vemos en las calles. Voz Educadora. Mayana ni wan gete ni wan voz educadora un gon gochin ramnamo noti wan yo Bogotá. La voz de los sin voz. En Voz Educadora, la voz de la historia. Con el profesor José Ramón Llanos. Buenos días a todas las maestras y maestros de Colombia y a los radioescuchas de la Voz Educadora. En esta ocasión, la voz de la historia le dará a conocer a ustedes un hecho que causa vergüenza mundial. Es que donde primero se utilizaron las bombas napalm, cuando todo el mundo cree que fue en Vietnam, realmente fue en Colombia. Y en efecto, si ustedes entran a la página de internet y preguntan dónde se lanzaron las primeras bombas de napalm, encuentran la siguiente información. Colombia 1953-54, Vietnam en los años 60, el Sahara Occidental 1976-77, Irán 1980-88, Brasil 1972, Nigeria 1959, Egipto 1973 y paro de contar. Por esta razón, yo me dediqué a ver si era cierto y en efecto encontré la información en El Espectador y posteriormente en un libro del investigador Edinson Peralta González nos encontramos que efectivamente en Villarrica, como consecuencia de que las guerrillas comunistas mataron a 2 soldados, el comandante de la tropa dijo que iban a matar a 100 campesinos y campesinas. Y por primera vez allí, con la asesoría de unos militares franceses, se fabricaron las bombas de napalm y se lanzaron en esa población. En efecto, dice el historiador mencionado, la bomba napalm es un compuesto de gasolina gelatinizada de acción incendiaria a base de sodio, magnesio y fósforo que produce temperaturas entre 1500 y 2000 grados centígrados. Efectivamente, millas, en Colombia, en Cunday, Villarrica, se lanzaron las primeras bombas de napalm en 1955 bajo la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla. Víctima los campesinos liberales y comunistas de esas regiones. Hasta el próximo domingo. Voz Educadora.
La voz de los sin voz. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, en nuestro programa número 611, tenemos como siempre la voz de la literatura con el compañero Manuel Chamorro, quien nos trae una lectura muy provocadora en el día de hoy, La nueva lucha de clases, los refugiados y el terror, del autor Slavoj Žižek. Así que bienvenido y buenos días, Manuel. Buenos días, Carlos. Buenos días al magisterio colombiano. Cuando Marx, Engels y Lenin ponen en evidencia que la historia de la humanidad se ha fundamentado en la confrontación entre ricos y pobres, filósofos, economistas, teólogos han dedicado sus reflexiones a profundizar el actuar de la sociedad actual. La lucha de clases está en el escenario de la actividad política en el mundo. Lo lingüístico, lo cultural, la economía, la religión, la ciencia, los medios de comunicación son herramientas que líderes mundiales se apropian para imponer o rechazar una ideología. Se trata, pues, de confrontar la lucha de clases en su proceso de evolución de acuerdo con su contexto. En el siglo XXI hay características particulares que merecen una reflexión profunda. En tal sentido, quiero compartirles el ensayo del filósofo Slavoj Žižek, La nueva lucha de clases, los refugiados y el terror. Žižek nació en Ljubljana, Eslovenia, hace 74 años. Su labor académica ha recorrido muchos países del mundo. De igual manera, ha publicado varios libros como La vigencia de El Manifiesto Comunista, El sublime objeto de la ideología, El año que soñamos peligrosamente, Hipocresía, Como un ladrón en pleno día, entre muchos otros. La nueva lucha de clases, los refugiados y el terror fue publicado por Anagrama Editores en 2016. Es un ensayo de unas 130 páginas compuesto por varios títulos provocadores en el desarrollo de su reflexión. Veamos algunos. El doble chantaje, título que inicia el libro. La economía política de los refugiados, de las guerras culturales a la lucha de clases y viceversa, de dónde procede la amenaza, los límites del amor al prójimo y el último, ¿qué hacer? A lo largo del libro, Žižek explora cómo las dinámicas del poder se han extendido a través de distintos ámbitos de la vida, incluyendo lo cultural, lo político y lo ideológico. Lo nuevo en la nueva lucha de clases se fundamenta en el papel de los refugiados como nueva clase social ubicada en todo el mundo. Para el autor existe una profunda relación entre la migración, el terrorismo y las estructuras de poder en el mundo actual. Les comparto unas líneas del título de las guerras culturales a la lucha de clases. Abro comillas. Es como si los refugiados quisieran que la libre circulación global se ampliara de las mercancías a las personas. Desde un punto de vista marxista, hay que relacionar la libertad del movimiento con la necesidad del capital de contar con la mano de obra libre. Cierro comillas. O estos renglones del título Los límites del amor al prójimo, donde explica los factores por qué las diferentes culturas son incompatibles. Abro comillas. La universalidad es una universalidad de extraños, de individuos reducidos al abismo de la impenetrabilidad, no solo para los demás, sino para sí mismos. Por eso, la manera más válida para llegar al prójimo no es la empatía, intentar comprenderlos, sino una carcajada irrespetuosa que se burle tanto de él como de nosotros en nuestra mutua falta de comprensión y autocomprensión. Cierro comillas. Y finalmente, en ¿Qué hacer?, Slavoj Žižek dice de forma contundente, abro comillas, quizá la solidaridad global sea una utopía, pero si no luchamos por ella, entonces estamos realmente perdidos y merecemos estar perdidos. Cierro comillas. Colegas, leer a Žižek es ahondar con los refugiados inquietudes sobre la solidaridad internacional, la identidad cultural y la coexistencia en un mundo globalizado. Que el resto de domingo sea un acto de autocomprensión. Comprensión. Me enamoran y te hacen dueña de mí. Tu frente, tus cabellos y tu rítmico andar. El dulce sortilegio de tu mirar. Bueno, y le damos la bienvenida en Voz Educadora al profesor José Ramón Llanos en La Voz del Análisis, en esta ocasión refiriéndose a los BRICS. Le damos la bienvenida y los buenos días, profesor Llanos.
Buenos días a todas las maestras, maestros y radioescucha de La Voz Educadora. El comentario en esta ocasión pudiera llamarse: hay un nuevo jugador importante en la economía mundial, los BRIC. Como todos sabemos, acaba de transcurrir en Sudáfrica la 15ª reunión del grupo de los BRIC, grupo que tiene una gran importancia mundial, ya que representa el 42% de la población y además el 22% del Producto Interno Bruto. Como se sabe, los BRIC están constituidos por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. En la culminación de su reunión, desarrollada, como dijimos, entre el 22 y el 24 del presente mes, decidieron además aceptar como nuevos miembros Argentina, Irán, Arabia Saudita, Etiopía, Egipto y los Emiratos Árabes, los cuales harán parte de los BRIC a partir del 1 de enero del 2024. En la declaración final adoptaron una posición que va a debilitar el poder del dólar en el comercio internacional. La declaración dice así: subrayamos la importancia de promover el uso de las monedas nacionales en el comercio internacional y en las transacciones financieras tanto dentro de los BRIC como con los socios comerciales del grupo. Además, agregaron, los BRIC se comprometen a fortalecer la coordinación de políticas macroeconómicas, profundizar la cooperación económica y trabajar en una recuperación económica sostenible, equilibrada y global. También el grupo aboga por una cooperación continua entre sus miembros para fortalecer las cadenas de suministro y estimular ventas y flujos de inversión. En la parte final de la declaración anotan: reafirmamos nuestro compromiso de fortalecer la cooperación en la agricultura y el desarrollo de la agricultura sostenible en los países BRIC para mejorar la seguridad alimentaria tanto dentro de los BRIC como en todo el mundo. Pedimos una mayor participación de los mercados emergentes y los países en desarrollo en las organizaciones internacionales y los foros multilaterales. Los BRIC critican el bloqueo a Cuba e igualmente abogan por que haya una verdadera democratización en la ONU, tanto en la Asamblea General como en la Comisión de Seguridad. Tengamos en cuenta que el fortalecimiento de los BRIC y su ampliación debilitan la hegemonía de los Estados Unidos en el comercio mundial y también en algunas decisiones políticas que se hacen en el seno de las Naciones Unidas. Hasta el próximo domingo. Actualidad. Actualidad. Los Sarmiento, padre e hijo, sabían de los negocios de la Ruta de Sol y Corficolombiana con Odebrecht, afirmó el exgerente de Corficolombiana José Elías Melo. Es un absurdo y cinismo que el fiscal Gabriel Jaimes resulte ahora defendiendo al grupo Aval. Antonio García, negociador del Ejército de Liberación Nacional, afirmó que es un cuento chimbo el supuesto plan para asesinar al fiscal general. En declaraciones ante la JEP, el exparamilitar alias Macaco afirmó que tenían un plan para asesinar al candidato presidencial Gustavo Petro, al actual ministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leiva y al senador Iván Cepeda. El presidente Petro, en reunión con congresistas demócratas progresistas, recibió apoyo a la protección del medio ambiente y a la búsqueda de la paz.
hay una estrategia de la derecha y los grandes medios para desprestigiar las negociaciones en búsqueda de la paz total. Bueno, y con esta bella melodía, con la canción Todo me gusta de ti de Alberto Beltrán, una de las canciones que más le gustaba escuchar a Leonardo Posada, queremos hacerle un homenaje, ya que este 30 de agosto se conmemora un año más de su asesinato en la ciudad de Barrancabermeja a manos de las fuerzas paraestatales. Bueno, y justamente este 30 de agosto, el día miércoles, estará el Magisterio de Colombia movilizado. Estaremos frente al Fondo de Prestaciones del Magisterio en la Fiduprevisora en la calle 72, exigiéndole a su consejo directivo que acelere la contratación del nuevo servicio de salud en los términos y en las condiciones para que se garantice el derecho a una salud digna para todo el magisterio colombiano y sus familias. Igualmente, rechazando los intentos golpistas de la ultraderecha en Colombia y amenazando con proyectos que van en contra del magisterio colombiano que le prohibirían su derecho a la huelga, lo mismo que la creación de los bonos escolares, que tiene como fin la privatización de la educación en Colombia. Preguntas, aportes o sugerencias a vozeducadora@gmail.com. Ubíquenos en YouTube o en Facebook con Voz Educadora. Así que la cita es en las calles el 30 de agosto y el 20 de septiembre a defender las reformas y el gobierno del cambio. Un feliz resto de domingo, un abrazo para todos y para todas y chao, chao. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa.